de varios factores clínicos, como por ejemplo fiebre, como por ejemplo vómitos, por ejemplo diarrea, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Todo eso que que tiene una etiología de una bacteria. La bacteria más común que ocasiona infección del tracto urinario son los gram negativos, ¿no? En este caso la E. coli es la bacteria que ocasiona más infecciones del tracto urinario. Pero la podemos dividir anatómicamente, la infección urinaria, en ITU alta o ITU baja. ITU baja es generalmente definido o marcada solamente para la uretra y la vejiga, ¿no? Es la que llamamos la cistitis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y la ITU alta o pielonefritis es la que nosotros denominamos, o sea, anatómicamente va a afectar a nivel renal, ¿no? Los uréteres y a nivel renal, el parénquima renal, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, más o menos va de un 2 al 7% de prevalencia, ¿no? Pero esta prevalencia puede aumentar o disminuir de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los recién nacidos hasta el año de edad, por lo menos hasta el año de edad, no es más frecuente en mujeres, sino es más frecuente en varones. ¿Y por qué es más frecuente en varones, no? Recién nacidos hasta el año de edad. Porque los varones, cuando ya ustedes están haciendo neonatología o pediatría, van a ver que en varones recién nacidos tienen una fimosis fisiológica, ¿ya? Y eso provoca, es un factor de riesgo para que haga infección del tracto urinario más frecuente en menores de un año en hombres que en mujeres. De ahí para adelante, más frecuentes en mujercitas, ¿ya? Hay factores de riesgo para infección urinaria, ¿no? La mayoría de los factores de riesgo para infección urinaria, por ejemplo, es el estreñimiento, ¿no? ¿Por qué el estreñimiento? En el estreñimiento hay una condición diferente a las demás. En el estreñimiento se llama encopresis. ¿Ya? Encopresis es el rebosamiento de las deposiciones. O sea, que el niño se estreñe o la niña se estreñe tanto que se le escapa y mancha su truza, se le escapa deposiciones heces. Y como saben que el E. coli se encuentra en el tracto gastrointestinal, ese es el germen o los gérmenes gram negativos que van a ir hacia la vagina y ascender por ahí, ¿no? Entonces, un factor de riesgo es el estreñimiento, ¿no? Porque producen complicaciones. Otro factor de riesgo podremos decir que es la fimosis, ¿no? Otro de los factores de riesgo son las demás infecciones, ¿no? Por ejemplo, si tiene una neumonía, tiene una sepsis, ¿no? Podría ser también infección urinaria. Otro de los factores de riesgo, por ejemplo, en recién nacidos, las infecciones urinarias se dan si la mamá tuvo infección urinaria en el último trimestre del embarazo y nace sobre todo de parto vaginal, es un factor de riesgo, ¿no? Para que el niño salga también con infección del tracto urinario. Y otros factores más, ¿no? De riesgo, por ejemplo, hay anomalías anatómicas en la mujer, que hay una sinequia, por ejemplo, o un pegamiento anatómico anormal de los labios, entonces eso provocaría también una infección, sobre todo infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces, en el caso estrictamente de la E. coli, que es el 80-90% de las infecciones urinarias, de ahí puede haber el Proteus mirabilis, la Klebsiella también que podría causar infección del tracto urinario. Pero basado solamente en el E. coli pues es una enterobacteria, ¿no? Ustedes ya están haciendo microbiología, ¿no? Ya, ¿qué otras enterobacterias conocen? ¿Ah? Ya, ¿qué más? Salmonella, Shigella, ¿no? Klebsiella y la Escherichia coli, ¿no?
Ya la Escherichia coli es una de las enterobacterias, ¿no? Ya, entonces, normalmente vive en el tracto gastrointestinal. Ahí es su hábitat normal, ¿ya? Pero hay cepas, hay familias, por ejemplo, la E. coli enteropatogénica. Hay varias E. colis, ¿no? La enteropatogénica. ¿Qué otra más E. coli? Hemorrágica. ¿Qué más? Toxigénica, enteroinvasiva, enteroagresiva, ¿no? ¿Qué más? La enterohemorrágica, ¿qué causa? Generalmente. Síndrome urémico hemolítico, ¿no? El síndrome urémico hemolítico. La enteroagresiva que produce la toxina, la chigatoxina, chigatoxina también, ¿no? Y dentro de las E. coli hay la E. coli patógena extraintestinal, ya así, E. coli patógena extraintestinal. Y ahí dentro de esa E. coli patógena extraintestinal tenemos a la E. coli uropatogénica, ¿ya? La E. coli uropatogénica. Y ahí es donde le tenemos que darle una miradita a esa E. coli, ¿ya? Entonces, hay varias enterobacterias, Klebsiella, Shigella, entre ellas Escherichia coli, y de las Escherichia coli hay varias también, ¿no? La enterohemorrágica, enteroinvasiva, ¿no? Enterotoxigénica, ¿no? Hay varias. Enteropatógena, y de ellas la extraintestinal, la patógena extraintestinal, y ahí está la uropatógena, ¿no? Pero esta E. coli uropatógena ya tiene el organismo tiene varias formas de protegernos contra esta bacteria. O sea, así como había, por ejemplo, en el caso de las vías respiratorias, están los cornetes, las fosas nasales, la mucosa, el epitelio, y donde secretan las células caliciformes, ¿no? Que secretan el moco, todo eso, la inmunoglobulina A, igualito, ¿ya? Igualito, hay un mecanismo de defensa también de nuestro cuerpo ante las enterobacterias. Y uno de esos es la anatomía y la fisiología, ¿no? De las vías urinarias. El peristaltismo ureteral, ¿no? Para que haya, para que haya un movimiento desde el riñón hacia los uréteres, hacia la vejiga y hacia la uretra, hay un peristaltismo. Eso es un factor de defensa natural. La capa de la mucina vesical, ¿no? La misma mucosa vesical, y el vaciamiento completo de la vejiga, ¿no? El vaciamiento completo de la vejiga nunca va a ser 100% seguro, siempre hay un volumen residual, pero no tiene que aumentar más de ese porcentaje de volumen residual. ¿Por qué? Porque eso se convertiría en un caldo de cultivo para el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos, ¿no? El peristaltismo, el movimiento, la capa de mucina que es a nivel vesical, la misma mucosa vesical y la diuresis, ¿no? Y de vaciado completo, ¿no? De la vejiga. También tenemos propiedades antibacterianas naturales, ¿no? En la misma orina, ¿no? Su alta concentración de grasa y urea, eso va a proteger la alta concentración de ácidos grasos y urea, y su pH, que es alto o bajo, es ácido o es alcalino. pH bajo, ¿no? El pH bajo, ¿no? Siempre va a tener un pH bajo. Protege, ¿no? En ese parte protege. El mecanismo de defensa locales del urotelio, al igual que el epitelio respiratorio, están las inmunoglobulinas A. ¿Ya? Hay también proteínas que protegen, que son las uromodulinas. ¿Ya? Entonces, las inmunoglobulinas A y las uromodulinas, ¿ya? Pero así como hay factores que nos protegen, ahí los pulmones. Esta bacteria va a tener un antígeno óseo, ¿no?
conformado por polisacárido. Polisacárido, ¿ya? Es uno de los más importantes, ¿ya? Después, ¿qué tiene? Antígeno H. Y va a estar filias. Y el antígeno K. ¿Ya? Bueno, su membrana celular siempre, ¿no? ¿Dónde toma importancia esto? ¿Dónde toma importancia el antígeno? ¿Ya? En el momento este es el epitelio, el endotelio. ¿Cuál es el epitelio a nivel renal? Del trato, de la vía renal. Urotelio que le llaman, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser su núcleo celular. Esto va a ser su citoplasma. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya, o sea, su antígeno O, ya, principalmente porque tiene el K, el H, ¿no? Su antígeno O principalmente se va a adherir, ¿no? Se va a juntar al endotelio, ¿ya? Y en el endotelio hay células CD14 que se diferencian, que normalmente están en los monocitos, en los macrófagos y en las células dendríticas, ¿no? O sea, en pocas palabras, en nuestras primeras barreras de defensa, ¿no? Esos son los primeros que le van a dar la bienvenida a estos antígenos o a esta parte agresiva de la bacteria. No le van a dar la bienvenida, ¿ya? Pero como son tan potentes estos antígenos o factores de virulencia, podemos llamar, o factores agresivos del germen del E. coli, lo que va a provocar en estos CD4, en vez de defendernos, lo que va a hacer es que se van a juntar y van a provocar la activación de receptores. ¿Qué tipo de receptores? Hay un receptor importantísimo de proteínas que es LTRC4. ¿Ya? Este receptor importantísimo hace que al haber ingresado estos CD14 active un factor que normalmente está inactivado, ¿ya? Acá hay un complejo de proteínas, vamos a graficar así. Así más o menos, ¿ya?
acá en el citoplasma, ¿no? Un poquito más abajo le vamos a hacer, acá vamos a hacer mejor así que esto sea el núcleo, ¿ya? ¿Ya? Y que esto sea el núcleo. ¿Ya? Entonces, este complejo, un poquito complejo también es el nombre, se llama IKB, acuérdense, IKB, que forma el NFKB. Ya le vamos a poner el nombre mejor. Proteína, de acá es la proteína inhibitoria de este complejo. Es la proteína inhibitoria de este complejo de acá. Y este complejo se llama factor nuclear. Factor nuclear. Okay. Potenciador de la cadena ligera capa, por eso es capa, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre van de la mano este factor potenciador de la cadena ligera capa y este factor inhibidor. Siempre van de la mano. Pero ¿qué provoca el ingreso de los CD4 y qué provoca la activación de este receptor LTR4? Lo que provoca es que este factor inhibidor se vaya, ¿no? Y solo quede el factor potenciador, ¿ya? Y el factor inhibidor se vaya, ¿ya? Entonces, esto ya lo deja desprotegido al urotelio, ¿ya? Que normalmente va así, entonces en un balance siempre está compensado, ahí no produce nada. Pero cuando viene esta bacteria, produce este desajuste con la célula CD4 más los receptores, este factor inhibidor se desune de este factor potenciador. Y entonces le da chance a este factor potenciador a que ingrese al núcleo. Y en el núcleo, este factor potenciador sí comienza a ser desastre, ¿no? ¿Qué va a hacer este factor potenciador? Lo primero que va a hacer es liberar factores proinflamatorios. Como en todo lo hemos visto, ¿no? ¿Qué factores proinflamatorios va a liberar? Ya, los que normalmente conocemos, ¿no? 1, interleuquina, ¿no? Como se dice, 8 ya. Esta, la más importante, 8, en este caso, ¿no? Y va a haber un reclutamiento, por lo tanto, aumento de los neutrófilos. ¿Ya? Número 1. ¿Qué más? Hay otro factor proinflamatorio que se va a sintetizar, que es el factor alfa de necrosis tumoral. Por lo tanto, va a haber un aumento de la permeabilidad celular y una inflamación. ¿Ya? Entonces, aumento de las células, aumento de la permeabilidad, aumento de la inflamación y aquí 2 más, ¿no? 1, que hay un incremento, va a actuar a nivel de la COX, sobre todo de la COX-2, y si actúa a nivel de la COX-2, ¿qué va a producir? Un aumento de la prostaglandina, ¿no? Al aumentar la prostaglandina, sobre todo la E2, y aquí, que es uno de los más importantes,
que hay un aumento, se llama de la TGFB. ¿Qué significa esto? Factor de crecimiento. Transformante, ¿sí? Transformante beta. Transformante beta. ¿Ya? Con esto lleva a algo muy importantísimo que lo queremos siempre evitar, que es la cicatriz renal. ¿Ya? Eso es lo que queremos evitar. ¿Ya? Y justamente de eso también fue la exposición la otra vez. Entonces, ya de algo tan simple podemos llegar a algo tan complejo, ¿no? Ya, entonces, esta E. coli, ¿no? Uropatógena, puede llevar a una cicatriz renal. ¿Y qué pasaría si lleva a una cicatriz renal permanente? ¿Qué pasaría? Uno, que este paciente tiene factor de riesgo para hacer una insuficiencia renal. Y si hace una insuficiencia renal, es candidato a hacer diálisis. Y si es candidato a hacer diálisis, con el tiempo, es candidato a hacer trasplante renal. ¿Ya? Mira, todo comienza por una hito macular, ¿no? ¿Ya? Todo comienza ahí. Ya cuando hacía mi rotación de pediatría en el Revaldeati, ahí ya mirábamos a los niños con trasplante renal y a los niños con, ¿cómo se llama? Con diálisis. Y todo empezó acá. ¿Ya? Todo empezó ahí. Todo empezó en una, ¿cómo se llama? En un estreñimiento que no fue curado normalmente. Todo empezó ahí, que le provocó infección urinaria a repetición recurrente que no fue tratada adecuadamente, ¿no? Entonces seguimos otra vez la secuencia, comienza con el germen. El germen provoca el reclutamiento de la célula CD14. Esta célula 14 la encontramos normalmente en nuestros principales mecanismos de defensa, como los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Provoca la activación de estos receptores, el RTD4, que provoca este receptor, que es de transmembrana, va a provocar que este complejo, que es un complejo de factor de potenciador, nuclear de potenciador, de la cadena ligera de capa, que viene a su vez con una proteína inhibitoria, se desuna. Y este factor potenciador, como su nombre lo dice, va a potenciar o va a hacer daño, va a ingresar al núcleo del endotelio. Y en el núcleo del endotelio va a provocar la liberación de factores de proinflamatorio, ¿no? Entre ellos la interleuquina 1, que ayuda a reclutar más células. Entre ellos el factor alfa de necrosis tumoral, que provoca el aumento de la permeabilidad celular y más inflamación. Entre ellos actúa a nivel de los COX-2, donde ayuda a aumentar las prostaglandinas y sintetiza un factor de crecimiento transformante, o sea que cambia la arquitectura normal del endotelio y la arquitectura normal de la pelvis renal. Entonces, si hay un cambio de la arquitectura normal, lo que produce o deja como secuela es una cicatriz renal. Esta cicatriz renal es factor de riesgo para insuficiencia renal, para diálisis y posterior una trasplante. Entonces, en conclusión, una infección urinaria debe ser bien tratada. No solamente tratada, sino bien tratada, ¿ya? Desde niños, porque no vamos a dejar esto hacia los adultos, ¿no? Desde niños, ¿no? Entonces, para eso ya tenemos un mapa de microbiológico, ¿no? Ya sabemos con qué tratamiento vamos a iniciar. Todo paciente, el tratamiento, bueno, solamente para recordarles, el tratamiento
para que sea solamente algo de cultura general, porque ya más tarde después lo van a hacer. ¿Ya? El tratamiento se divide de acuerdo a la etiología, ¿no? De acuerdo a la etiología. ¿Ya? En recién nacidos, hasta un mes de edad, de un mes de edad hasta los 3 meses, y de los 3 meses, perdón, de recién nacidos hasta 3 meses, de 3 meses a 5 años y mayores de 5 años. ¿Ya? Generalmente recién nacidos son los gérmenes del canal de parto, o sea, del embarazado, los gérmenes del canal de parto, que ahí también está el E. coli, pero también hay gram positivos. Por eso que el tratamiento se da para gérmenes gram negativos, que es la E. coli, puede ser la gentamicina o la micacina, junto más para gram positivo, que es ampicilina, ¿no? ¿Ya? Ese es en el tratamiento de recién nacido a 3 meses. ¿Por qué? Porque dijimos que son los gérmenes del canal de parto. Pero ya más grandecitos se vuelve a repetir la E. coli y le podemos dar el tratamiento de la ampicilina, le podemos dar tratamiento la ceftriaxona, ¿no? Podemos dar tratamiento también hasta con ampicilina, ceftriaxona y cefluoxima o cefotoxina. Y en el mayores de 5 años también el E. coli, el tratamiento es similar, ¿no? Pero la sintomatología a veces es diferente, ¿no? En recién nacidos la sintomatología de una infección urinaria es de una sepsis, sepsis neonatal que llamamos, ¿no? Fiebre, dificultad, puede ser dificultad para la lactancia, ¿no? Vómitos, ¿no? Generalmente, ¿no? Está somnoliento, puede estar histérico, todo lo que hace recién nacido. En el más grandecito de 3 a 5 años podemos encontrar 3 cosas importantes: fiebre, diarrea y vómitos, y a veces dolor abdominal. Y en estos más grandecitos, mayores de 5 años, igual, fiebre, diarrea, dolor abdominal, ¿perdón? Y a veces acá encontramos síntomas, perdón, al examen físico, estos más grandecitos, puño percusión lumbar positiva y puntos renoureterales positivos, ¿ya? En estos más grandecitos que podemos encontrar. Entonces, todo paciente que viene con sospecha de infección del tracto urinario, lo primero que le hacemos es un examen completo de orina, ¿no es cierto? Y segundo, un urocultivo, porque con el urocultivo vamos a hacer el diagnóstico definitivo, ¿ya? Esto, el E. coli, el examen completo de orina es un diagnóstico todavía presuntivo, ¿ya? ¿Y qué parámetros nos importan del examen completo de orina? Los leucocitos en orina, los nitritos en orina, ¿qué más? Los gérmenes en orina y la esterasa leucocitaria. Todos estos parámetros nos interesan en el examen de orina. Si yo los encuentro positivos todos, ¿ya? Entonces tienen una alta certeza de que sea infección urinaria. Pero no se olviden que el diagnóstico definitivo es con urocultivo, ¿ya? ¿Qué tal nos sale negativo el urocultivo? Simplemente puede ser que sea una ITU baja o una presunción, nomás quede en presunción, ¿ya? Porque este es el diagnóstico definitivo. O puede ser también que le hemos podido tomar mal, ¿no? Entonces, todo paciente que venga con infección del tracto urinario, tenemos que hacerle su examen completo de orina, su urocultivo, y esto como demora 5 días, le comenzamos tratamiento. Si decidimos que se va a hospitalizar, tratamiento parenteral. Si decidimos que no se va a hospitalizar, tratamiento vía oral, ¿no? Así.
¿Qué más hacemos en esto? Si tenemos a la mano imágenes, le hacemos una ecografía renal. Ecografía renal. ¿Cuál es el objetivo de la ecografía renal? Tres cosas importantes. Malformaciones congénitas a nivel renal. Uno, reflujo vesicoureteral. Y ectasias o pielectasias. Y si es un paciente con infecciones urinarias recurrentes, hay otros estudios de imágenes como la gamografía perdón, y otros que podrían diagnosticarnos una cicatriz renal, ¿ya? Cicatriz renal. Entonces, para complementar el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes, un paciente que ha dado positivo para infección del tracto urinario, lo controlo con urocultivos, primero al mes de haber terminado su tratamiento. Segundo, a los 3 meses de haber terminado el primer tratamiento. A los 6 meses de haber terminado el primer tratamiento. Y a los 12 meses de haber terminado el primer tratamiento. Si en todos estos, todo este tiempo, me ha salido negativo, este paciente recién está de alta, ¿ya? Pero si en este tiempo me sale, por ejemplo, a los 6 meses, me sale otra vez el cultivo positivo, tengo que volverle al tratamiento y de acá otra vez empieza de cero. 3 meses, 6 meses y 12 meses, ¿ya? Esa es la forma correcta de llevar una infección del tracto urinario, justamente para evitar la mayor complejidad que es una cicatrización, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tiene que pasar? ¿Cuántos tiene que pasar ese proceso para que llegue a una cicatrización? 2, 3. Por lo menos 3 años. Para que haya una cicatrización grande, ya hay unos 3 años. Pero desde la primera infección del tracto urinario alta, pielonefritis, ya deja una cicatrización pequeña que va aumentando con el tiempo, ¿ya? Entonces, o sea, tengan en cuenta, así como, como ustedes saben que con cada convulsión hay muerte neuronal, con cada infección urinaria hay una cicatriz, sobre todo si es una infección urinaria alta, hay una cicatrización renal, ¿ya? Entonces, que queden ustedes cambiar los factores de riesgo, ¿no? Así como hay factores de riesgo de la aterosclerosis, también hay factores de riesgo, ¿no? La fimosis. Ustedes tienen que educar al papá si se va a hacer la circuncisión o no se va a hacer la circuncisión. El estreñimiento. Tratar el estreñimiento. No puede haber niña con estreñimiento. Si hay niña con estreñimiento, camino a la infección urinaria recurrente, ¿ya? Porque no va a ser una sola infección urinaria, va a ser varias infecciones urinarias. Otro, moraleja, revisar bien a los pacientes, ya no va a ser que haya alteraciones anatómicas de los labios, sobre todo. ¿Qué más? Y ver, ¿no? Cómo es por ejemplo, en casa de la educación, ¿no? A veces hay mamás que abusan con el lavado profuso de los genitales, ¿no? Los genitales tienen una flora bacteriana que protege contra las infecciones. Protege contra el H. coli también, ¿ya? Entonces, si uno lava profusamente, lo único que hace es barre con la barrera de defensa de las mujeres, sobre todo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro factor de riesgo? Ya la educación sanitaria también para cuando ya comienzan a ir a los colegios o a otros sitios para orinar, sobre todo en mujercitas, ¿ya? Cómo debe ser la limpieza, ¿no? Después de orinar o después de hacer las deposiciones, ¿no? Nunca de atrás para adelante, porque van a arrasar con toda la flora gastrointestinal hacia la barriga, ¿ya? Eso es lo más importante en infección urinaria, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si es Sí. un paciente, un paciente que ya es, o sea, podemos ver la cicatrización, digamos. Sí.
pero también, o sea, eso nos orienta también a mejorar el tratamiento y hacer el seguimiento en todo caso. Claro, Y si deja el seguimiento, uno Ah, puede volver, digamos, sí. un paciente que tuvo, definitivamente puede volver a tener infección o urinaria, sea, ¿no? digamos, me refiero a que, digamos, ya fue, digamos, ya le comenzó el tratamiento, digamos, hace 3 meses o un tiempo moderado, pero pues no se ha enterado de esto. Uno puede volver, digamos, el paciente puede retomar, puede tomar la decisión de volver con el médico y el tratamiento. Más que todo con el tratamiento, si en el caso saliera un urocultivo positivo, ¿ya? Porque hay urocultivos que salen positivos que son más de 100 colonias formadoras de E. coli o cualquier otra bacteria que cause infección. Pero, por ejemplo, hay urocultivos que salen 50 bacterias formadoras de colonia. Eso quiere decir que hay unas bacterias, se llama bacteriuria porque las bacterias están en el endotelio, pero que no causan síntomas. Bacteriuria asintomática, ¿sí? Perdón, no, sí. Entonces, las bacteriurias asintomáticas también se tratan, porque eso quiere decir que hay gérmenes en el endotelio y en cualquier momento van a causar infección urinaria, ¿ya? Entonces, por eso es importante siempre hacerse sus controles y cuando necesitan tratamiento, ver el antibiograma, o sea, de acuerdo al germen que causa sensibilidad o resistencia. Por ejemplo, si yo me trato con el Bactrim es el cotrimoxazol, sulfametazol, trimethoprim. Es un medicamento que, por ejemplo, en nuestro estudio salió que causa resistencia, el 70% de resistencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 10 niños o niñas, solamente a 3 le va a hacer bien. Y 7 va a ser resistencia, o sea, no le va a hacer nada. Ya, entonces yo por gusto utilizaría ese medicamento. Ya, entonces ustedes tienen que conocer la flora microbiana del sitio donde van a trabajar para poder actuar, ¿no? Entonces yo no voy a esperar 5 días del urocultivo, entonces comienzo a actuar, ¿no? Entonces para eso le doy su nitrofurantoína, le doy su sulfalexina y si es parenteral le doy su amicacina, su gentamicina o su cetrazón, ¿no? Dependiendo del mapa microbiológico que hay en la zona. Justamente, ¿por qué? Porque si yo doy un tratamiento malo, lo único que voy a causar es, resistencia, cero tratamiento, o sea, cero curabilidad de esa patología, cicatrización o que vuelva otra vez a reincidir en la patología, ¿no? Y eso se llama hito recurrente también, ¿ya? Entonces es un factor de riesgo más para agravar más el riñón, ¿ya? Eso es, chicos. Doctor, disculpe, en caso de que exista una cicatrización, ¿es exclusivamente de la E. coli o puede ser por otros motivos? No, el 80-90% es del E. coli. Ese es el germen más común, pero puede ser Klebsiella, puede ser Proteus, ¿no? Puede ser sobre todo Proteus, Klebsiella, Staphylococcus, varios gérmenes, ¿no? ¿Estos también producen igualmente? Igual, todas las enterobacterias producen lo mismo, porque tienen, sí, en niños es diferente que en adolescentes y en adultos, ¿no? En niños hay diarrea, vómitos y fiebre. En adultos solamente dolor al orinar, orinan a cada rato de a poquitos, que es la poliuria, la disuria, ¿ya? Esos son los síntomas más comunes. Y a veces también hacen fiebre. Pero a diferencia de los niños, el adolescente y adulto hace poliuria y disuria. ¿Ya? Disuria, dolor al orinar y poliuria, orinar de a poquitos y a cada rato. Eso es. Si un paciente quiere hacer revisar por ejemplo Sí. femenina, tendría que ir dos cosas. a la posta. Sí, a la posta, y si en la posta le hacen un examen de orina donde tienen la sospecha de que hay infección urinaria, urocultivo. Si el urocultivo sale positivo, ecografía. Bueno, ya es.
¿Cómo le digo? Doctora, una pregunta. ¿La cicatriz renal, eso lo observamos mediante microscopía? No, o- no. Solamente se puede estudiar por imágenes más complejas, ya gammagrafía, hay otros estudios de imágenes más sensibles para eso. Con la ecografía tiene que ser un experto ecógrafo que lo vea. ¿Cómo más o menos se observa a la gama? Una alteración de la arquitectura normal de la pelvis renal. Pero tiene que ser un ojo bien entrenado. No se ve cocinar. No se Me puede dijeron, hacer. doctor, tú tuviste cicatrices o mutilación de niño. Sí. Supongo Claro, que lo habrán pasado. claro, hay que hacer una mamografía, otro tipo de exámenes auxiliares, ¿no? Pero, o sea, los síntomas también van de la mano, ¿no? Generalmente los que tienen cicatriz renal son los que tienen infecciones urinarias recurrentes. Porque puedes tener una cicatriz renal, como que, por ejemplo, de niño convulsionaste por fiebre y fue tu única convulsión. Una muerte de 10.000 neuronas, de 10 millones de neuronas murió una. No va a pasar nada. Tuviste una infección urinaria, dos infecciones, las cicatrices bien pequeñas. Y solamente, acuérdense, solamente hay cicatriz renal cuando la ITU es alta. A diferencia de la ITU baja, que es a nivel de vejiga, que no va a producir ningún tipo de pielonefritis. ¿Qué tan relacionado está con tomar líquidos o ingerir agua? Sí, protege bastante, ¿no? El hecho de tomar líquido protege bastante, ¿no? Pero más que todo es hábitos alimentarios adecuados, actividad física y líquidos, ¿no? Eso.